Muy buenas noches a todos. A nombre de Libertad y Desarrollo les doy la bienvenida a esta última charla de nuestro ciclo de Deconstruyendo el Neoliberalismo. Como muchos de ustedes nos han acompañado en semanas anteriores, estuvimos también con Felipe Schoenberg y con Valentina Verbal. Hoy estamos con Pablo Paniagua, que nos acompaña desde España, así que se agradece a estas altas horas de la madrugada estar con nosotros, Pablo. Pablo es director, Pablo es De director Italia, de Italia. en Italia, perdón. Pablo es director académico del Magíster en Filosofía Política y Economía de la Universidad del Desarrollo y profesor de Economía Política del Centro Faro UDD. Además, es economista e investigador del Centro para el Estudio de la Gobernanza y la Sociedad de la Universidad King's College de London. Recibió su maestría en Economía y Finanzas de la Universidad Politécnica de Milán y su PhD en Economía Política de la Universidad de Londres, además de poseer años de experiencia en el mundo financiero entre Santiago, Milán y Londres. Es autor, a pesar de su joven edad, es autor de más de 20 artículos, ensayos y libros que tratan diversos aspectos de economía política, tales como externalidades, bienes públicos, gobernanza y demás sociales. Pablo también es columnista y ensayista, donde publica artículos de opinión y de análisis económico en medios chilenos como El Mostrador, La Tercera y CIPE. Su libro más reciente, que además me tocó comentar en su lanzamiento, Atrofia, nuestra encrucijada y el desafío de la modernización, que fue publicado por RIL Editores en el 2021, que de paso les aconsejo leer. Los dejo entonces con Pablo, que nos expondrá sobre el neoliberalismo como técnica y sus límites. Al igual que en ocasiones anteriores, las preguntas, por favor, hacerlas vía chat para poder hacerlas después al final de la presentación de Pablo, y que espero que sea del orden de unos 40-45 minutos, para después tener un espacio de unos 15-20 minutos para las preguntas. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a los que nos acompañan esta noche, y la palabra es tuya. Gracias, Bettina. Muchas gracias a Libertad y Desarrollo y a ti por invitarme. Y bueno, gracias por organizar todo como camino que hizo Valentina y Felipe con respecto al tema del neoliberalismo y cómo definirlo, etcétera. Así que mi presentación va a ser acerca de cómo tratar de definirlo y ¿se ve, no es cierto, mi presentación? Sí, correcto, bien. Ya, excelente. Bueno, entonces yo le puse el nombre del neoliberalismo verdadero y falso porque voy a tratar como de tratar de definirlo de cierta manera, a pesar de que hay mucha literatura que dice que en realidad no hay ninguna manera de definirlo porque es un tema muy vago. Y voy a tratar de definirlo y en el fondo aplicar ese concepto después a lo que ocurrió en Chile en los años 80 y ver que en realidad el neoliberalismo que se implementó, si es que existe el neoliberalismo que se implementó en Chile, fue más bien desde el punto de vista técnico más que como una corriente intelectual. Entonces lo que vamos a tratar hoy día, como bien dijiste tú, se basa bastante en mi libro que publiqué el año pasado, que también tiene un capítulo dedicado al tema del neoliberalismo. Entonces vamos a ver rápidamente como el debate normativo de Chile, que ha sido obviamente el debate más importante de la última década, que fue el debate en torno al modelo y en torno al liberalismo. ¿Qué se entiende por neoliberalismo hoy en la academia? ¿Qué no es el neoliberalismo basándome en las definiciones de ciertos autores chilenos? Y de ahí propongo una definición alternativa para ver cómo entonces en Chile se trató de implementar esa definición, pero a nivel simplemente como de técnica y no como una corriente intelectual más robusta. Ojalá alcance a ver todo. Bueno, si no alcanzo a ver todo, después ahí está mi correo electrónico, pueden mandarme un email y podemos compartir la presentación. Bueno, quería partir con esta frase de John Maynard Keynes, que encuentro que es fundamental y creo que ayuda a explicar mucho de lo que ha ocurrido en Chile. Él dice que la idea de los economistas y los filósofos políticos, cuando tienen razón o cuando están sobre todo equivocados, son siempre más poderosas de lo que se cree. De hecho, el mundo está gobernado por poco más que la idea. Los hombres prácticos que se creen completamente exentos de toda influencia intelectual suelen al final ser esclavos de algún economista difunto. Estoy seguro, dice Keynes, que el poder de los intereses creados es muy exagerado en comparación con la invasión gradual de las ideas. Y yo creo que esta frase va a repercutir y permear en toda la presentación con respecto a lo que ocurrió en Chile en las últimas décadas. Entonces, bueno, desde la crítica del modelo hasta el fin del modelo, podemos hacer como una revisión rápida de esta tesis de Keynes, ¿no? Del poder de la idea en Chile, desde el 2011 al 2021. Bueno, Gabriel Boric, el presidente de Chile, cuando estaba casi por ser electo, dijo que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Entonces, obviamente, el tema del neoliberalismo ha estado siempre presente en la última década, y si bien yo creo que esta foto encapsula muy bien el ciclo
el 2011 parte un ciclo que fue un ciclo muy fuerte de crítica a nivel de política, a nivel intelectual, con respecto a una crítica al modelo, entre comillas, neoliberal, y el 2021 y el 2019 obviamente marcan, yo creo, el fin de ese ciclo de crítica, y hoy pasamos a un ciclo nuevo que no se sabe si es de desmontar el modelo o de crear un nuevo modelo en base al que ha existido. Pero yo creo que sin duda esta foto encapsula bien el inicio del periodo crítico y el fin del periodo crítico. Y yo creo que el estallido social, como bien lo trata Carlos Peña en su libro, confirma que el debate intelectual más importante de la última década, es decir, entre el 2011 y el 2021, fue el debate normativo del modelo. Es decir, el debate en torno a una crítica fuerte al proceso de modernización de Chile por ser, entre comillas, neoliberal, ¿no? Y eso se vio muy fuerte en el 18O, después del 18O, cuando el estallido social, debido a que las principales tesis respecto a por qué ocurrió el estallido social era, primero, porque la desigualdad económica que el modelo había generado era lacerante y los individuos simplemente se manifestaron en contra de desigualdad. Segundo, que la privatización de los servicios sociales fue tal que los individuos se rebelaron contra esa privatización. Y tercero, que la mercantilización, la expansión de los mercados a todas las esferas de la vida de los seres humanos fue tan lacerante y tan privadora de libertad que al final terminaron rebelándose, ¿no? Esas como fueron las grandes tesis que se enarbolaron, obviamente equivocadas, pero fueron las tesis que se enarbolaron en el 2011. Y Peña reconoce en su libro que definitivamente el debate normativo del modelo de esa década fue, yo creo que el debate más importante de la última década, y paradojalmente fue el debate que la derecha menos trabajó. Si bien la derecha a nivel intelectual se preocupó de otros debates, dejó siempre de lado este debate normativo en torno al modelo, siempre tratando de defenderlo simplemente con números y no con ideas, y bueno, el resultado está a la vista. Y yo creo que en parte se explica, tengo un artículo, ahí está el link, que se llama La hegemonía cultural de la izquierda en Chile, y ahí me baso en la tesis de Gramsci, ¿no? Que dice, toma la educación y la cultura y el resto se dará por añadidura. Es básicamente, si uno monta o construye hegemonía cultural, sea en la academia, a través de la producción intelectual, a través de la educación, a través de los libros, a través de los programas educacionales, a través de los doctorados, etc., tarde o temprano esas ideas, como bien decía Keynes, ¿no? Terminan siendo las que van a imperar. Y durante esa década creo que la izquierda trabajó muy bien ese modelo de permeación cultural. En el 2011, si bien el 2011 cuando parten las manifestaciones, el 2011, el 2012, el 2013 salen estos libros de Mayol, Atria y Carlos Ruiz, que son los principales intelectuales críticos del modelo, por así decir, en el 2011, con esos libros fundamentales, y obviamente cuando se cierra el ciclo, estos mismos intelectuales terminan con sus mismos libros, ¿no? Con respecto a que ellos predijeron que el fin del modelo, que el modelo se había agotado, etcétera, etcétera, ¿no? Es interesante ver que estos mismos autores son los mismos que una década después terminan por ponerle la lápiz al modelo, ¿no? Y eso se encapsula, el debate normativo se encapsula en esta frase, yo encuentro que de Carlos Ruiz, de su libro Octubre Chileno, en el cual dice que la privatización de las condiciones de vida, la mercantilización de la vida fue tal que sin este proceso de mercantilización no se puede explicar el fenómeno de estallido social. Es decir, que prácticamente que este fenómeno de la privatización, el modelo neoliberal, es el causante de lo que ocurrió en el estallido social. Entonces, sin duda, tanto el debate del estallido social y de la crisis social que tenemos, y el debate que tuvimos 10 años antes del estallido, siempre están relacionados con el tema del el concepto de neoliberalismo y el concepto de modernización capitalista que tuvo el país. Entonces yo creo que están íntimamente relacionados, y por eso es importante, estoy haciendo esta introducción un poco larga, porque es importante entender la relevancia de este debate normativo que siempre se ha quedado un poco de lado a nivel como más académico. Entonces, en conclusión, estos intelectuales establecen que el estallido social fue producto entonces del liberalismo y el proceso de modernización chileno, que expandió sin duda los mercados. Eso no cabe duda que el modelo de modernización expandió los mercados. El proceso de privatización y mercantilización, entonces, según estos autores, estaría a la base del estallido social. Entonces, son radicalmente contrarios a los procesos de expansión de los mercados y por ende son contrarios al supuesto neoliberalismo, ¿no?
y por ende, obviamente, estos autores siempre estuvieron en lo correcto, ¿no? Siempre estuvieron en lo correcto con respecto a la crítica al modelo, porque sabían que había que superarlo, y etcétera, etcétera, ¿no? En mi libro trato de refutar todas estas tesis y usar evidencia y lógica para tratar de mostrar que sus tesis no coinciden con la realidad y en fondo su diagnóstico no tiene nada que ver con la expansión de los mercados, nada que ver con el proceso de modernización capitalista que tiene el país. Al contrario, yo argumento que el proceso del estallido social y los problemas que tuvo el país, o que tiene todavía el país, son en gran parte debido a que el proceso de modernización se agotó por ahí por el 2011, por el 2012. Pero bueno, a prescindir de que si estaban en lo correcto o en lo equivocado, yo creo que, como bien decía Keynes, las ideas son más fuertes que los intereses, y ganaron la batalla normativa de la idea, sin duda, yo creo. Y entonces siempre el debate normativo del modelo fue siempre una crítica a este proceso de modernización neoliberal. Entonces, dicho eso, ahora vamos a pasar a entender qué se entiende por neoliberalismo, ¿no? Primero hay que hacer una salvedad. El concepto de neoliberalismo parte como en los años 90 a ser ciertamente utilizado, y como pueden ver en ese gráfico con respecto a la cantidad de papers o artículos académicos que se han publicado con la palabra neoliberalismo, llegamos a un apex en el año 2004-2005, donde se publicaban alrededor de más de 1000 artículos al año con la palabra neoliberalismo, o que se referían al neoliberalismo a nivel de ciencias sociales. Entonces, obviamente, el concepto se ha convertido rápidamente en un eslogan académico muy fuerte. Y es muy predominante, sobre todo en estudios geográficos, en estudio antropológico y en economía política. No tanto en la economía, como vamos a ver. Pero sin duda es un concepto que tuvo un auge y un despegue por sobre cualquier otro concepto socioeconómico. Y este otro gráfico pueden ver la cantidad de libros que se han publicado con la palabra neoliberal en el título. Imagínense, son casi 200 libros al año que se publican con respecto al término del neoliberalismo. Pero particularmente, por ejemplo, en economía, el término es escasamente utilizado porque se considera muy poco claro, muy ambiguo y muy marcado ideológicamente. De hecho, hay estudios como el de Voss y Gans-Morse, que después vamos a ver, que lo presentan como un término, al ser tan utilizado y tan aplicado en distintas áreas de los fenómenos sociales, es muy omniabarcante. Y por ser tan grande y tan amplio, termina al final, por tratar de querer explicarlo todo, termina por no explicar nada, porque termina siendo un término muy vacuo, muy ambiguo, muy amplio, ¿no? Entonces, en el fondo lo que ha ocurrido con el término es que se ha convertido en el fondo como un chivo expiatorio, como una varita mágica para culpar al famoso neoliberalismo de muchos males, como por ejemplo incluso la pandemia, ¿no? Entonces ha llegado a ser un eslogan y una palabra que se ha usado mucho en exceso. De hecho, recomiendo estos dos papers de Gans and Morse y Beno Gupal, que hablan con respecto a este mal uso del concepto y cómo ha terminado siendo más que nada simplemente un eslogan antiliberal o un eslogan antimercado para tratar de culpar a los mercados de cualquier mal que ocurra en la sociedad. De hecho, si uno hace una pequeña revisión del concepto, el neoliberalismo es el culpable de la crisis subprime, del calentamiento global, del patriarcado, de cualquier tipo de desigualdad, de las secuelas de la pandemia y un sinfín de etcétera, etcétera. En el fondo es el culpable de cualquier mal social porque está linkeado con el tema de que siempre se considera los mercados como algo enemigo, algo dañino. Entonces, cada vez que hay cierta política pública que utiliza los mercados para solucionar los problemas, se encuentra como parte del problema en vez de parte de la solución. Yo creo que, y hoy recientemente, por ejemplo, incluso economistas de la talla de Franz Davis hablan que el neoliberalismo se ha convertido en la nueva pandemia. Hemos llegado a tal nivel de ambigüedad del término que ahora es una pandemia que se expande más rápido que el mismo COVID. Entonces, es claro que se ha convertido en un eslogan antiliberal y antimodernización, si uno revisa la literatura. De hecho, por ejemplo, Beno Gupal termina su estudio diciendo que el neoliberalismo se ha convertido en un término profundamente problemático e incoherente, que tiene significados múltiples y contradictorios, y por lo tanto ha perdido todo valor analítico, es decir, no tiene mucho valor a nivel científico. Se usa más que nada, sobre todo, como orientación ideológica, con fin retórico, y como sobre todo una manera de denostar a los mercados, porque obviamente hay cierto sector político que tiene cierta aberración contra las soluciones de mercado, a pesar de que
generalmente son relativamente eficientes, ¿no? Por ejemplo, Guns and Morse dice que el término neoliberalismo hoy es problemático por tres grandes problemas, porque de partida nunca se define, es decir, hay muy pocos intentos realmente por definir qué es el neoliberalismo o circunscribirlo a un límite específico de características. Entonces, termina siendo cualquier cosa que uno quiera, se termina el neoliberalismo. Entonces, al no estar definido, lo hace un concepto inoperable a nivel científico. Se emplea de manera desigual a través de distintas divisiones ideológicas y se utiliza para caracterizar una variedad excesivamente amplia de fenómenos. Imagínense que si el liberalismo es el culpable del calentamiento global, de la pandemia, de la migración, del patriarcado, entonces termina siendo por una cosa como fantasmagórica que afecta a todo lo malo de la sociedad. Entonces, como esa amplitud del término hace que sea poco definible y muy ambiguo, que es muy útil para retórica política, es muy útil para retórica ideológica, pero muy pobre como instrumento científico y como instrumento para entender lo que está realmente ocurriendo en la sociedad. Esa es como la síntesis de la literatura. Y es por eso que en la economía, por suerte todavía, no se ocupa mucho el término. ¿Pero qué no es el neoliberalismo? Ahora vamos a ver como lo que entienden los intelectuales chilenos con respecto al neoliberalismo. Si uno levanta, por ejemplo, en mi libro yo hago un capítulo con respecto a Mayol Latre Ruiz, y si uno lee sus textos, sustancialmente hay como dos grandes definiciones de neoliberalismo. El primero es que supuestamente el mercado vendría siendo como el eje hegemónico o centro del mundo, ¿no? Es decir, un sistema económico para ellos, el neoliberalismo, en el cual se impone el mercado como la esfera más importante, más predominante del orden social, o el centro del mundo, por así decirlo, relegando obviamente en segundo plano otros conceptos, otros órdenes sociales, como por ejemplo la política, la familia, la comunidad. Obviamente eso es una categorización falsa, y como vamos a ver en el resto de la presentación, no hay ningún liberal o no hay ninguna persona que haya creído hacer eso a nivel práctico. Pero bueno, se argumenta que siempre entonces los mercados supeditan o de cierta manera dejan de lado lo político y lo social como criterios de asignación, y entonces los criterios de asignación económicos serían siempre los preponderantes o los más importantes en la sociedad, cuando en realidad no es así, como vamos a ver. Y segundo, que una tesis, una definición menos plausible aún, es la que dice, por ejemplo, que el neoliberalismo se basa en empujar el Estado a su mínima expresión, ¿no? en delimitar el Estado a su mínima expresión, es un Estado mínimo donde el mercado queda desregulado, ¿no? Esa es como la otra, y mucha gente nos dice que el neoliberalismo es como la Norcorea del capitalismo, Chile es la Norcorea del capitalismo, donde impera el mercado desregulado y un Estado mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente eso no se sustenta en ninguna evidencia empírica. De hecho, en mi libro doy evidencia con respecto a la cantidad de regulación, con respecto a la cantidad de cuánto el Estado ha crecido, y si uno mira toda la evidencia a nivel de regulación, a nivel de burocracia, a nivel de Estado, a nivel de política pública, el Estado lo que más ha hecho es aumentar su deuda, sus ministerios, sus empleados públicos, etcétera, etcétera, sus regulaciones, su intervención en el mercado. Entonces, es imposible hablar de que el neoliberalismo es el Estado mínimo, porque si Chile fuese un Estado neoliberal, sería exactamente todo lo contrario. Entonces, la evidencia tampoco sustenta esa segunda definición. No me voy a concentrar mucho en la segunda definición porque no tenemos tiempo, pero obviamente no se sustenta en la evidencia. Pueden ver en el tercer capítulo de mi libro. Vamos a ver solamente la primera parte, la primera definición. Entonces, puse la foto de los enemigos, de los enemigos mortales de la sociedad, ¿no? Que son Friedman y compañía. Entonces, para esta gente, para los intelectuales chilenos, el concepto del neoliberalismo entonces se relacionaría bastante con esta idea de expandir los mercados, ¿no? Y supuestamente que se expandan sin límites, sin ninguna lógica, sin ningún límite, y que se abarcan toda la esfera de lo social, como si fuera una pandemia, ¿no? Como dice French Davis, ¿no? Mercantilizando de cierta forma ciertos aspectos de la sociedad que antes no eran mercantilizables, ¿no? Entonces, esa es como yo creo que es como la gran crítica de fondo que tienen estos intelectuales con respecto al proceso de modernización chileno, que en el fondo detestan
que haya habido un proceso de privatización o que se haya expandido la lógica mercantil a ciertas esferas de la vida, o de lo social o de la producción de servicios públicos donde antes no lo había. Es decir, o donde antes eran inexistentes o antes eran estatizadas. Esa es como en el fondo la gran crítica, y por eso definen el neoliberalismo en esa esfera, porque para ellos esa es la parte más crítica, porque son en el fondo enemigos de los mercados, por ciertos motivos éticos, morales, me presumo yo. Y esto se encapsula, por ejemplo, en la definición de Mansuy, del texto de Ruiz, cuando dice que Ruiz entiende por neoliberalismo aquella doctrina que busca poner al mercado, ¿no?, como el centro de la vida humana, relegando entonces en segundo plano la política, entendida como un espacio de deliberación. Esto es muy tramposo y muy ambiguo, porque espacios de deliberación puede ser cualquier cosa. En ese sentido, por ejemplo, el relegar la política al Banco Central y relegar los aspectos de la deliberación al Banco Central hace que de facto que el Banco Central sea una entidad neoliberal, ¿no? Lo mismo con Contraloría. El hecho de que no haya un espacio de deliberación en Contraloría hace inmediatamente ipso facto, según la definición de Ruiz, que sea una entidad neoliberal. Entonces es un término muy tramposo, porque bajo el concepto de lo político de Ruiz, que según él todo tendría que ser a través de la deliberación, todo sería neoliberal. Entonces las empresas, por definición, son neoliberales porque no son espacios de deliberación, son generalmente entidades jerárquicas que deciden por cómo producir las cosas. ¿Se imaginan si todas las empresas tuvieran que ocupar la deliberación democrática entre grupos para poder producir zapatos o poleras? Es realmente ridículo. Pero bueno, él utiliza como este concepto ambiguo, esta triquiñuela del espacio de deliberación para denostar, ¿no?, estos espacios de la expertise, como el Banco Central. Incluso ellos hablan de democratizar el Banco Central, que es nada más que abrirlo a sus grupos de interés. Entonces ocupan esa triquiñuela de los espacios de deliberación para decir, bueno, esta expansión de los mercados se expande sin posibilidad de deliberar, ¿no? Como si todos los espacios de la sociedad requirieran de espacios de deliberación, que tampoco es una presunción muy grande. Bueno, de todas formas, ¿cómo se le puede responder a esta definición de neoliberalismo? Hay varias respuestas, voy a ver tres rápidamente. La primera es que la política siempre manda, es decir, es el Estado y la política pública siempre los que determinan la expansión del mercado. ¿Quién más que el Estado es capaz de utilizar el monopolio de la fuerza y la coerción y la política pública para promover o no promover el uso de los mercados en distintas esferas de lo social? Es decir, la política es siempre la que actúa para avanzar con los mercados o retroceder con los mercados. No, los mercados no son como una entidad fantasmagórica, metastática, como un cáncer que crece de forma espontánea. No, los mercados funcionan dependiendo de las entidades políticas, las entidades democráticas que los controlan, o las entidades jurídicas. Y de hecho, Ronald Coase en el 91 gana el premio Nobel precisamente por esta idea, y él dice en su discurso el Nobel: el sistema jurídico tiene un efecto profundo sobre el funcionamiento del sistema económico, y en ciertos aspectos se podría decir que lo controla. Es decir, la política y los sistemas jurídicos y los sistemas democráticos imperantes son los que determinan la expansión de los mercados. Entonces, de cierta forma, es incoherente y no tiene sentido hablar de más política o más Estado para poder supeditar al mercado, cuando en realidad es la política misma desde los años 80 hasta hoy, y es la política y es el Estado que tenemos desde los años 80 hasta hoy, los cuales han deliberadamente y gracias a los votantes expandido los mercados, bueno, por lo menos hasta como los 2000, utilizaba la política pública, la democracia representativa para expandir los mercados. No es que haya habido una mano triquiñuela, una mano siniestra que haya expandido los mercados en todos los fenómenos de social. Fueron a través de procesos políticos, procesos jurídicos, procesos democráticos que han determinado los límites en los cuales los mercados tienen que operar. Y esos procesos de privatización vienen de la política. Es los sistemas jurídicos, los sistemas políticos los que deciden si privatizar o no privatizar y cómo privatizar. Entonces, es siempre la política la que manda a los mercados y no viceversa. Entonces, es imposible hablar que la política queda supeditada al mercado, porque la política siempre determina la expansión de los mercados. Entonces es incoherente, la definición ya es incoherente a nivel por definición lógica. Entonces, es siempre la política y la democracia representativa lo que determinan el conjunto de políticas públicas y el marco de reglas que delimitan dónde juegan los mercados. Y eso obviamente es sabido desde
Buchanan y Coase, que ganaron el Premio Nobel de la Economía, son los que principalmente que trabajaron en el sistema de instituciones, en el sistema jurídico que determina el funcionamiento de los mercados, ¿no? Que es todo el tema de law and economics, que se llama. Entonces los mercados son siempre controlados o limitados por el sistema jurídico. Entonces, de esa forma, el mercado no puede ensancharse o expandirse sin una forma política o colectiva de deliberación o una acción estatal que lo promueva. Es decir, siempre la política, cualquiera sea esta sea, ahí uno puede entrar a discutir si esa política es más o menos representativa, pero siempre la política la cual expande los mercados. Y también, entonces los mercados siempre de cierta manera están anidados dentro de un sistema político. Y entonces no es del todo cierto que el mercado se ensancha cuando la política se retira. Son distintas políticas las que determinan la expansión o la contracción de los mercados. Pero no puede decirse que al expandirse el mercado se contrae la política. Porque como hemos visto en Chile, la expansión de los mercados fue en concomitancia con una expansión del Estado. Entonces la definición no tiene mucho sustento a nivel tampoco práctico. De la misma forma, la definición que hace Atria con respecto al neoliberalismo, él dice que el neoliberalismo es prácticamente la idea de expandir los mercados en servicios y en cosas donde antes no existía. Pero si esa fuera la definición del neoliberalismo, entonces toda la historia de la humanidad ha sido una historia neoliberal, porque toda la historia de la humanidad ha sido procesos de definición jurídicos de derechos de propiedad que han permitido la expansión de los mercados y la creación de mercados. Por ejemplo, el gran paso del feudalismo hacia el capitalismo fue gracias a la creación de derechos de propiedad de tierras comunes. Entonces, hablar de que el neoliberalismo es esta idea de expandir los mercados, entonces toda la historia de la humanidad ha sido una gran historia del neoliberalismo. Y por así decirlo, por ejemplo, todos los derechos de propiedad del campo electromagnético, de las telecomunicaciones, del espacio aéreo, son siempre los estados creando marcos jurídicos para crear derechos de propiedad para encontrar soluciones a problemas. Es decir, la expansión de los mercados a través de marcos jurídicos para solucionar estos problemas. Si eso es neoliberalismo, entonces desde los años, desde la Carta Magna, que hemos vivido bajo regímenes neoliberales. Entonces no tiene mucho sentido utilizar esa concepción tampoco, porque no define nada. Todo ha sido neoliberalismo. Incluso podríamos decir que Tales de Mileto, el primer filósofo griego, sería el primer neoliberal, porque él creó los derivados del aceite de oliva en la antigua Grecia, entonces de cierta forma expandió los mercados, ¿no? Entonces Tales de Mileto, yo creo que no fue Milton Friedman el primer neoliberal, sino Tales de Mileto según la definición de Atria. Entonces, tampoco hace mucho sentido esta concepción del neoliberalismo con respecto a la expansión de los mercados, porque los mercados siempre se han expandido en función de los marcos jurídicos que se han creado de los derechos de propiedad. Y finalmente, la tercera respuesta que se le puede hacer a este tipo de definición es, bueno, ok, si el neoliberalismo es privatización, ¿por qué es tan mala la privatización entonces? ¿Cuál es el problema con respecto a privatizar ciertos servicios sociales? De hecho, Carlos Peña tiene un libro que yo creo que no fue muy apreciado porque creo que salió muy tarde, ya el proceso de hegemonía cultural ya estaba en proceso, yo creo que salió muy tarde, que se llama Lo que dinero se puede comprar, y él también ahí en el fondo lo que dice es que los mercados generan aspectos, los mercados han sido y serán siempre un aspecto fundamental de la vida de los seres humanos, porque protege una esfera de libertad que permite al individuo generar una esfera que es protegida de otras intervenciones. Entonces son fundamentales para el desarrollo humano, para la libertad individual, para la creación del individuo como un ser independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso también se desprende del trabajo de Amartya Sen. Entonces, los mercados están presentes siempre en la interacción social. Entonces, ¿por qué expandirlo, por qué utilizarlo es una cosa tan malvada, intrínsecamente malvada? Eso no quiere decir que no hayan límites. Obviamente los mercados pueden tener límites y sin duda tienen que tener límites. Pero otra cosa es decir que la expansión de los mercados es necesariamente una cosa abominable, me parece un presupuesto ético muy fuerte, ¿no? Entonces, no queda muy claro a través de las definiciones de estos autores por qué el utilizar la lógica mercantil, es decir, el utilizar los mercados en la producción de ciertos bienes, como por ejemplo la educación, la salud, de otros bienes más complejos, sea algo inmoral, o sea algo una aberración. No se explica, y siempre al final termina siendo
una argumentación más moralista e incluso hasta teológica que una cosa práctica. Y por eso después el neoliberalismo, yo argumento que se vincula mucho con el pragmatismo, porque en el fondo, comparativamente hablando, en el fondo, si es más eficiente, es más transparente, más sustentable y mejora el servicio social, el utilizar el mercado por sobre otras alternativas, como por ejemplo el Estado o la sociedad civil, o etcétera, etcétera, entonces ¿por qué no utilizarla? Si comparativamente para ciertos servicios resulta ser mejor y más eficiente, ¿por qué? ¿Cuál es como el big deal, ¿no? Que dicen los americanos? ¿Cuál es el problema de utilizar una cosa que es eficiente, más eficiente que la otra? Entonces, yo creo que el neoliberalismo concebido desde el espectro, por lo menos desde yo lo veo, es una posición más comparativa y pragmática que una posición ética, ¿no? Mientras que gente que aborrece las soluciones de mercado tiene presupuesto ético y presupuestos morales que hacen que vean estas soluciones como abominables, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que en el fondo el neoliberalismo es pragmatismo. No hay liberal en el fondo, si miramos la literatura y miramos, por ejemplo, el trabajo de Friedman, por ejemplo, que es la figura más controversial, ¿no? No hay ningún liberal que crea que la expansión de los mercados hay que expandirlo a mansalva, a prescindir de lo que sucede en la sociedad, que hay que expandir los mercados porque tenemos un fetichismo con ellos. No, al contrario. El neoliberalismo es simplemente una postura pragmática con respecto a encontrar soluciones eficientes dadas las rectas presupuestarias que tenemos. Sobre todo, por ejemplo, Chile, si ustedes se acuerdan, en los años 80 Chile era un país profundamente pobre, con muy pocos escasos recursos. Entonces, es perfectamente plausible utilizar mecanismos de privatización, mecanismos de licitaciones para encontrar soluciones privadas a problemas públicos. Y hay una literatura enorme. Milgram ganó el premio Nobel recientemente en el 2011, el recién lamentablemente fallecido economista chileno hizo toda su carrera con respecto a cómo privatizar. Entonces siempre se han utilizado los economistas han ocupado los mercados pragmáticamente para encontrar soluciones a problemas complejos sociales sin gastar muchos recursos, ¿no? Y Chile utilizó los mercados precisamente por eso, porque no teníamos dinero, el Estado era ineficiente, pequeño, muy poco preparado para ofrecer soluciones a problemas complejos como por ejemplo la educación. Entonces se utilizó sistemas de privatización para encontrar ciertas soluciones. Ahora, uno puede argumentar que no eran perfectos, tenían fallas, etcétera, etcétera, y eso es perfectamente plausible, pero la alternativa era no producir nada. Entonces, entre no producir nada y producir algo relativamente bien, el pragmatismo te dice, bueno, vamos por la opción de mercado, ¿no? Sin ninguna beta ideológica. Y de hecho, bajo esa perspectiva, uno podría argumentar que el primer neoliberal es John Stuart Mill. En su libro On Liberty, sobre la libertad, él dice, tiene un pasaje que dice, el Estado no tiene que producir educación, pero tiene que, de cierta manera, ocupar al privado para producir el servicio de educación, porque el privado sabe mejor cómo producirlo que el Estado. Entonces él dice, el Estado tiene que estar involucrado en la producción de educación, pero no ser él el que lo produzca, sino el privado en el fondo lo produzca. Porque por motivos pragmáticos los privados siempre generalmente son más eficientes a producirlo. Entonces, esta idea del uso de los mercados, la expansión de los mercados es pragmática, por sobre todas las cosas. Entonces, llegando al final, yo creo que una mejor definición de neoliberalismo es esta que tiene Valier Kelvin en su entry del neoliberalismo de la enciclopedia de Stanford, que dice que el neoliberalismo entonces sostiene que las instituciones políticas y económicas de una sociedad deben ser totalmente liberal y capitalista, pero complementadas por una democracia constitucionalmente limitada y un estado de bienestar modesto. Entonces, en el fondo lo que dice es que los neoliberales respaldarían los derechos individuales, la economía de libre mercado, para proteger la libertad y promover las prosperidades económicas. Entonces, en el fondo, no es que sea, el neoliberalismo no es que sea esta cosa malévola que busca expandir los mercados, sino que los neoliberales serían estudiosos ampliamente democráticos que enfatizan las limitaciones de la democracia, tanto como la necesidad de esta, y buscan utilizar los mercados para promover el bienestar social. Esa es como la gran definición yo creo que esta definición es mucho más práctica y mucho más acotada y permite entender mucho mejor lo que trataban de decir estos pensadores. Entonces, en el fondo,
resumiendo, yo creo que descartando las definiciones de los críticos del mercado, que son los intelectuales chilenos, y utilizando esta definición de Kevin Valier, que les recomiendo leer ese texto, yo creo que en el fondo el neoliberalismo, si es que lo quisiéramos definir como algo, serían estos 4 pilares, ¿no? Un sistema político liberal, republicano, con un Estado de Derecho definido con una Constitución, una cierta democracia representativa, limitada por reglas e instituciones, se cree en una economía capitalista bien regulada, que promueva la libertad económica, y un estado de bienestar eficiente y sustentable fiscalmente. Uno puede debatir con respecto al tamaño de ese estado de bienestar. Algunos neoliberales podrán preferir estados de bienestar más pequeños, otros de estados de bienestar más grandes, pero yo creo que esta definición ayuda a esta definición que me baso de la definición del autor altamente citado, creo que encapsula bien los pilares del neoliberalismo contemporáneo. Y bajo esa definición me considero de esa forma un neoliberal. Entonces, yo creo que para resumir, el neoliberalismo, si es que hay que definirlo, obviamente, como algo, yo creo que es el estudio con respecto a qué formas de instituciones estatales, democráticas y de expertos nos ayudan a generar un sistema de leyes y contrapesos que tienen que existir para que los mercados, las empresas y otras formas de acción colectiva funcionen para salvaguardar la libertad individual y promover la prosperidad y bienestar. Entonces, es un estudio con respecto a cuáles son las instituciones del Estado, democrática y de expertos, que nos ayudan a generar el marco de reglas que permitan que todas estas entidades funcionen para salvaguardar las libertades individuales, sobre todo, y promover la prosperidad y el bienestar. Yo creo que ese es como si podríamos definirlo. Y ahora bien, entonces, ¿qué figuras encapsulan esta idea? Según el autor Valier, James Buchanan, F. Hayek y Milton Friedman son las figuras que lo encapsulan mejor. Pero paradojalmente, que el tema del neoliberalismo en Chile, paradojalmente Milton Friedman es el único realmente influyente a nivel intelectual desde los años 80 hasta los años 90. F. Hayek raramente fue leído, ni lo conocían, James Buchanan tampoco lo conocían. Es interesante porque ambos vinieron a Chile en los años 80, pero nadie había leído sus trabajos. Entonces, es raro porque, y eso se vincula con el tema de que el neoliberalismo en Chile fue siempre un tema pragmático de economistas más que de intelectuales, porque ninguno de los economistas que estaban en el gobierno militar tenían un gran conocimiento de Hayek y de Buchanan. Por ejemplo, el mismo Guzmán jamás había leído Hayek. La mayoría de la gente cuando llegó Buchanan a Chile no tenía ni idea de quién era Buchanan. Entonces, a pesar de que estas son las figuras intelectuales que ayudan a definir el concepto de liberalismo, en Chile estas figuras intelectuales no tenían ni idea de quiénes eran. Entonces, por eso yo argumento que el neoliberalismo en Chile es una versión mucho más deslucida, mucho más tecnocrática que lo que estos autores tratan de enmarcar. Bueno, rápidamente, para que me alcance el tiempo, bajo mi definición, entonces, Chile claramente no es un país neoliberal. Si ven el ranking de libertad económica, Chile con suerte está en el top 20. Hoy Estonia es un país mucho más neoliberal que Chile a nivel de libertad económica. Si vemos las democracias representativas, las mejores democracias representativas del mundo, Chile ni siquiera está en los top 20. No es una democracia representativa de calidad. Con lo mismo con la libertad de hacer negocios. Chile ni siquiera está en los top 20 ni en los top 40 en libertad de hacer negocios. Entonces, es claramente, y esto lo veo más en profundidad en mi libro, pero es claro que Chile por ninguna parte pareciera ser un país neoliberal, a pesar del poder de las ideas de Atria y compañía, ¿no? que es el discurso que vincula a la gran frase de Keynes. Entonces, y esto para cerrar, yo creo que el problema que hubo en Chile es que, y por eso los límites, por eso en el título es como neoliberalismo como técnica y los límites, yo creo que el problema que hubo en Chile es que el neoliberalismo que se implementó, por así decirlo, fue estrictamente tecnocrático, es decir, fue un grupo de economistas técnicos que sabían de macroeconomía y de estabilización monetaria, que hicieron las reformas pragmáticas y las reformas de privatización para tratar de mejorar el estado caótico que había en el país, pero no había mucho más que eso, no habían estos 4 pilares
es desarrollado a nivel intelectual. De hecho, hay muchos de esos economistas que trabajaban para la dictadura militar que consideraban la dictadura o un autoritarismo como una parte necesaria para expandir las libertades económicas. Entonces, claramente, si uno lee los informes y los tratados de los economistas de Chicago de los años 80, claramente se dan cuenta que hay muchos de estos pilares que yo creo que son parte fundamental del neoliberalismo, que ellos simplemente no creían. Ellos creían que el autoritarismo era parte necesaria de allanar el camino para que ellos puedan implementar su tecnocracia. Entonces, al leer el trabajo de Hayek, al leer el trabajo de Buchanan, y después al leer lo que dicen estos economistas de Chicago del año 80, no hay mucha concordancia ética, moral e intelectual entre uno y otro. Entonces, por eso yo creo que el neoliberalismo en Chile fue muy tecnocrático. Y de hecho, en ese sentido, si bien Valentina Verbal en la edición anterior fue crítica de Góngora, yo creo que en este sentido Góngora tenía algo de razón en cuanto el neoliberalismo en Chile fue simplemente una contrarrevolución pragmática, es decir, una revolución desde la tecnocracia, para planificar una revolución liberal y establecer un sistema de privatización y un sistema de mejora del mercado. Con fines estrictamente pragmáticos, uno puede decir funcionó, y sin duda funcionó a nivel pragmático, probablemente uno puede argumentar que funcionó. Ahora, ¿cuál era el sustrato intelectual, el sustrato ético, el sustrato moral, el sustrato cultural para generar hegemonía? Y eso yo creo que fue el gran problema del neoliberalismo en Chile, es que no se tomó la frase de Keynes en serio, ¿no? Y no generó una hegemonía cultural y no generó una hegemonía a nivel intelectual. Fue simplemente una revolución pragmática. Y de hecho, hay un paper muy interesante de Sebastián Rumier que habla precisamente de eso, que los Chicago Boys en Chile fueron simplemente economistas tecnócratas que implementaron reformas de liberalización en un contexto extremadamente autoritario, e incluso llegaban a justificar el autoritarismo con fines de poder implementar sus reformas tecnocráticas. Entonces, se podría decir que fue un neoliberalismo bastante deslucido, incluso antidemocrático, y que trataban de justificar el autoritarismo. Entonces hay ciertas cosas de esos intelectuales prácticos de los Chicago que generan cierto ruido con respecto a la concepción intelectual del neoliberalismo. Entonces, yo creo que es la tesis que yo establezco, y va a salir en un texto que va a salir a fin de año en la revista Átomo. Yo establezco que el neoliberalismo en Chile entonces nunca fue una corriente intelectual o ideológica. Es decir, lo visto en Chile en los años 80 y los años 90 fue más que nada una revolución de tecnócratas que buscaron rebalancear y reordenar el orden económico que había, que era caótico obviamente, en los años 60 y 70, y trataron de poner cierto orden a nivel económico en el país, pero no había más sustrato intelectual que ese. Entonces fue una revolución que se quedó corta porque no tenía mucho sustrato intelectual y tampoco cultural, y tampoco ningún apelo a generar hegemonía cultural e intelectual. Entonces fue una revolución que tenía pies de barro, en el fondo, esa es mi tesis. Y bueno, no quiero quitar más, voy a cerrar como conclusiones para terminar, para poder dar pasos para preguntas. Como conclusión, yo creo que mirando la praxis en Chile, mirando lo que piensan pensadores como Hayek, Buchanan, etc., yo creo que hay muy poco de revolución realmente intelectual liberal dentro de ese neoliberalismo tecnócrata chileno, que si bien fue bueno en muchas medidas, fue muy tecnócrata y no generó esa hegemonía cultural. Y por eso yo hablo de los límites del neoliberalismo tecnocrático, son esos precisamente, esa incapacidad de generar un sustrato intelectual y un sustrato cultural que permee a nivel social, simplemente con reformas pro mercado uno no sustenta un régimen ni cultural ni culturalmente. Yo creo que el desastre del modelo en los años 2019 es la clara manifestación del hecho de los límites de la tecnocracia, yo creo. Chile vivió, si bien muy bien a nivel económico, de esa tecnocracia, creo que se sustentaba en pies de barro, no tenía forma de sustentarse si no tenía un sustrato más intelectual más robusto, que era precisamente lo que a los Chicago les faltaba. Entonces yo creo que también es una lección para los liberales del futuro
de la importancia de la hegemonía cultural y sustrato intelectual de estas corrientes, por más que de la cosa pragmática y tecnocrática de los Chicago. Entonces, esa es como, yo creo, una enseñanza. Y las otras conclusiones que se pueden desprender, y con esto cierro, que bajo la definición que tenemos, entonces vivimos en un mundo profundamente neoliberal. Países como Suiza, Nueva Zelanda, Estonia y Finlandia son cada vez más neoliberales, pero paradojalmente Chile es cada vez menos neoliberal. Desde los años 2000, 2010, que Chile siempre ha caído en los rankings de libertad económica, en los rankings de eficiencia de los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, el país, paradojalmente, el mundo se ha hecho cada vez más neoliberal. Países como Nueva Zelanda y Finlandia, Estonia, están cada vez más pro mercado, y Chile se ha convertido en cada vez menos pro mercado. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la frase de Keynes con respecto al rol de los intelectuales que han tenido en la última década. Y eso, muchas gracias. Y aquí les dejo lecturas recomendadas. Y bueno, voy a compartir mi presentación. Ahí está mi correo. Si alguien tiene necesidad de compartir la slide, por favor pregunten. Y ahí están los textos. Así que muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Si quieres, baja la presentación, nosotros la haremos llegar por correo a quienes están conectados, así que cuenten con ello. Además, la vamos a dejar también después disponible en nuestra página web con un comentario y con las principales conclusiones. Pablo, antes de darle la palabra a Morín, que está juntando las preguntas, quien es la autora y coordinadora de este ciclo, a quien también le agradecemos su trabajo, solo mencionar para quienes están interesados en estos temas, bueno, a esta hora de la noche me imagino están todos interesados, si están conectados, el último libro de Francis Fukuyama, que él publicó en marzo del 2022, que habla del liberalismo y su descontento, y también habla del neoliberalismo y también le da un significado propio y una clasificación que, como bien dice Pablo, hay muchos que hablan del neoliberalismo y yo creo que todos entienden, o muchos por lo menos, entienden cosas distintas. Así que no está traducido al español todavía, está en inglés, pero se puede encontrar en Amazon y bajarlo en Kindle. Y sin agregarme más, Morín, ¿tomas la palabra para hacer las preguntas? Perfecto. Pablo, han llegado varias preguntas al chat, voy a ir haciendo de a poco. La primera, ¿cómo se explicaría en Chile, según todo lo que has ido comentando, la existencia de liberales, pero de izquierda? Y lo junto con la pregunta siguiente, que tiene que ver con si lo que falla una y otra vez es la política, ¿cómo se podría influir en esa clase política para que esa clase política entienda que el mejor camino es la libertad económica y un Estado eficiente y los cambios? Y si quieres hacemos esas dos y ahí me cambio de tema. Bueno, yo creo que la familia liberal es una familia muy grande y es muy parecido al concepto del neoliberalismo, ¿no? ¿Quién es el verdadero liberal? ¿Quién es el verdadero liberal? ¿No? Entonces, yo creo que hay liberales que son más de izquierda porque hay ciertas corrientes dentro del liberalismo que promueven ciertas formas más igualitaristas, que generalmente son las corrientes de Rawlsianas, de Rawls en los años 90, incluso el mismo Mill. El mismo John Stuart Mill tiene muchos tratados con respecto que de cierta manera coqueteaba con el socialismo. Entonces hay ciertas vertientes del liberalismo que tienen eco con el mundo de la izquierda. Entonces no es una aberración, sino es parte de la gran familia liberal, gente que tiene ciertas tendencias más al igualitarismo para un orden social, otros que son más contrarios a eso. Entonces es parte natural del paraguas de la familia liberal. Entonces la existencia de eso en Chile es producto de que la riqueza del debate intelectual del liberalismo se ha abierto a distintas corrientes. Y yo creo también, porque en el fondo, el liberalismo, en el fondo, ¿no? Lo que promueve es la libertad individual y la libertad de asociación. Dentro de ciertos marcos de reglas, yo creo que también es plausible tener ciertas islas socialistas dentro de un orden liberal. Y de hecho John Stuart Mill era uno de ellos que promovía estos órdenes como estas islas socialistas dentro de un orden liberal, y yo encuentro que bajo los preceptos del liberalismo eso es perfectamente plausible. Entonces por eso yo creo que hay gente que tiende más a ver esa visión del liberalismo. Y con respecto a la otra pregunta, me dijiste, el tema de la política. El tema de la política es interesante y eso se relaciona mucho con el tema del neoliberalismo, porque existe como una tensión en el liberalismo, porque de cierta manera a nosotros los liberales creemos tener las soluciones correctas a los problemas, generalmente son soluciones de mercado a los problemas, y cuando la política no toma ese camino, encontramos que la política
inútil, ¿no? Y esa tensión se vio mucho en los años 80 y en los años 90, cuando se estaba reconstruyendo el país después de la polarización política. eh, la mayoría de los individuos importantes en los años 80 creía que la política tenía que estar de cierta manera lo más restringida posible porque generaba estos errores, ¿no? Entonces, hay cierta tensión en el liberalismo con respecto al rol de la política, porque si bien la encontramos necesaria, a ratos la encontramos que genera resultados que no nos gustan, pero al mismo tiempo parte de generar resultados que no nos gustan es parte inherente de la libertad de la política. Entonces y ahí hay una tensión, porque muchos liberales después terminan diciendo, es mejor una dictadura bien amarrada que promueva las libertades económicas que me gustan, a prescindir de la libertad política, mientras que, bueno, yo personalmente prefiero tener libertades políticas, y si no son conducentes a libertad económica, ese es problema de nosotros de trabajar mejor a nivel de generar hegemonía cultural. Pero yo realmente nunca trato de buscar la coerción o buscar el autoritarismo para imponer mi idea, siempre trato de buscar el trabajo cultural, el trabajo intelectual, más que el dominio, la dominación. Entonces, por ahí, pero esa tensión yo creo que está siempre permeando en el liberalismo, de que nos gusta, la encontramos buena la democracia solo cuando se votan reformas pro mercado, cuando se votan reformas contra el mercado, no, hay que restringir la democracia porque mira lo que termina generando. Entonces, pero esa tensión es imposible de resolver y siempre va a estar ahí en el liberalismo. Pero es una interesante reflexión. Y siguiendo un poco en esa línea, dice aquí Carmen Gloria, pregunta, frente a la conclusión, si habría podido transformarse en una revolución más hegemónica y permanente si este grupo de tecnócratas se hubiese asociado a un sustrato potencial de nacionalistas económicos, culturales, o sea, como si se hubiese asociado a alguien. Sí, yo creo que, bueno, el caso de los Chicago y la hegemonía fáctica del modelo de Chicago, yo creo que es un caso de estudio importante de cómo no hay que hacerlo a nivel de hegemonía cultural, porque la izquierda le demoró 10 años en completamente destruir a nivel cultural el modelo. Yo creo que porque eran muy buenos economistas, eran muy buenos macroeconomistas, muy buenos economistas, muy buenos banqueros centrales, muy buenos ministros de Hacienda, pero no generaron el contenido intelectual a nivel de universidad, si bien muchos de ellos enseñaban en la Universidad Católica, pero no hubo como ese proceso de tratar de permear a nivel más, como desde las bases, a nivel cultural, con ensayos más divulgatorios, por ejemplo, que es precisamente el trabajo que ha hecho la izquierda desde el 2009 en adelante, por ejemplo. Y de hecho yo les recomiendo ese ensayo que escribí en la revista Individuo, que se llama La hegemonía cultural de la izquierda en Chile, porque en el fondo lo que ha hecho la izquierda, y yo lo encuentro encomiable, si bien no estoy de acuerdo con los resultados, pero lo encuentro encomiable como técnica, han creado editoriales, sacan libros, cada día hay libros, se tomaron las universidades, se tomaron los centros de estudio, la producción de doctores la tienen casi toda ellos, si tú ves la cantidad de doctores, los think tank, todos los think tank de izquierda tienen puros doctores. Entonces, ellos desde las bases generaron músculo intelectual y producción de contenido que la derecha prácticamente nunca ha hecho. O sea, ¿qué produjo Chicago aparte de 2 volúmenes de Friedman editados por la edición UC, que hablan de teoría política monetaria que no entiende nadie? Y entonces, como que eran tan tecnócratas, y ahí va el límite de la tecnocracia. Eran tan buenos tecnócratas que no se preocuparon de generar las bases culturales, ensayísticas, que son un poco más pedestres quizás, pero yo creo que son fundamentales para generar una validación del sistema en largo plazo. Entonces, o sea, imagínate el hecho que llevamos 30 años de modernización y todavía hay gente que crea que este proceso de modernización es ilegítimo, después de 30 años de ejercicio, te hace pensar que nunca le pusiste ficha a ese proceso, a legitimizar ese proceso a nivel cultural. O sea, que gente joven, más joven que nosotros, esté en las calles diciendo, no, es que esta modernización se nos impuso, mientras tuitean, es una debacle cultural propia de la derecha, no es culpa de nadie más. Entonces, bueno, eso. Dado todo lo que explicaste, pregunta Gustavo Jiménez, ¿cómo se podría llamar entonces el modelo económico que tenemos en Chile?
Él dice si tiene que ver con lo que dice Renato Garín de que este sería un neoliberalismo a la chilena, o... Eh, sí, hay distintas conversaciones. Lo que yo trataba de decir en la presentación era que el neoliberalismo en Chile fue muy superficial y muy tecnócrata en los años 80 y 90, pero si vamos como al nivel de modelo económico, en cierta manera la tesis de Gaín es que tenemos un neoliberalismo como de amigotes, por así decirlo. Es decir, hay ciertos grupos que tienen el poder, que se coluden, etcétera, etcétera. Yo no sé cuánto válida sea la tesis de Garín con respecto a eso. Obviamente, si bien hubieron casos de corrupción y casos de colusión en distintos sectores industriales, yo no sé cuánto válida sería la tesis de él. Pero sin duda yo creo que hubo ahí, y de nuevo va eso también un tema profundamente como ético también. Y el creer que un sistema liberal o neoliberal, como se quiera llamar, pueda prescindir de preceptos éticos y preceptos morales, te lleva a la debacle moral e intelectual que tuvimos en los últimos años. Yo creo que también faltó esa componente como de cuáles son los principios éticos y cuáles son los principios éticos de una empresa, por ejemplo. Si bien se condenaban los procesos de colusión, nunca fue como una cosa tan importante para la derecha esos temas. Yo creo que se trató solamente como de superficialmente, y ahí yo creo que se pecó mucho en esa falta de generar una ética y promover esa ética a nivel también de clases, de cursos. Yo, por ejemplo, yo estudié ingeniería civil en Chile y nunca tuve una clase de ética en mi vida. Yo estudié en los años 2000. Y después se veían esos casos, ¿no? Cuando esta gente que se coludía después le hacían una clase un fin de semana, que iban a la universidad y estudiaban un fin de semana ética. Y eso como, ahí, eso es el claro ejemplo de cuánto a la ligera nos tomamos los presupuestos éticos, los presupuestos morales que suponen que sustentan un sistema capitalista. Entonces yo creo que el caso de Chile, el triste caso de cuánto importantes son estos elementos éticos, elementos morales que generan legitimidad al modelo. Y el hecho de transcurarlo, porque eran técnicos y eran macroeconomistas, te pasa la cuenta. Y yo creo que el caso de Chile demuestra evidentemente eso. Aquí Miguel pregunta, ¿la crisis del liberalismo se genera por el propio bienestar que ocasiona al implementarse? Él dice, quizás una sociedad con mayor poder adquisitivo, mayor educación y mayor gasto siempre se sentirá relegada por quienes más tienen y preponderan la igualdad por encima de las libertades. Bueno, esa es como la tesis de Peña en su libro del malestar. Esa es la tesis de él, ¿no? Que en el fondo que todo proceso como de bienestar genera estos como malestar, esta forma como de ir contra, y de hecho también una tesis que también enarbola Ortega y Gasset, el mismo Schumpeter en su trabajo Capitalismo, Socialismo y Democracia, hablan que el bienestar el cual genera como este sentido de malestar. Yo creo que esa tesis no es tan, no comparto tanto esa tesis, yo creo que la evidencia no es tan, no se inclina tanto a ella, y de hecho en mi libro hablo de esto, y hay otros países que han experimentado explosiones de bienestar más sostenidas que la chilena, y no han experimentado los mismos problemas y las mismas tensiones sociales que ha tenido Chile. Entonces, yo creo que la tesis es plausible, pero la evidencia muestra que hay otros países que han tenido más explosiones de bienestar y no han tenido estos mismos problemas. Y por eso yo creo que la frase de Keynes es tan importante, porque refleja en el fondo el rol de los intelectuales y el rol del trabajo cultural en generar esa legitimización. Yo creo que más que el estado de bienestar genere ese malestar, yo creo que es la interpretación de ese bienestar y la lectura de ese bienestar a través de esa corriente antimercado que son Atria, Mayol, Ruiz, etcétera, que hace que se pierdan las bases y se genere ese malestar y se relacione ese malestar de la modernidad a los mercados, a la expansión de la privatización, al supuesto modelo neoliberal que se impuso, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay un trabajo, hay como alguien que masticó intelectualmente eso que hace que la gente se lo tragara fácilmente, yo creo, más que como una cosa endógena. Tú hablaste de democracia constitucionalmente limitada. ¿Crees que que el proyecto, que la propuesta de nueva constitución cumple con entregarnos una democracia constitucionalmente limitada?
No, sin duda, yo creo que bajo la definición de neoliberalismo, sin duda la nueva constitución es profundamente antineoliberal, en el sentido que lo que hace en el fondo es destruir la democracia representativa. En grandes rasgos, en simple, lo que hace es fragmentar el país en distintas regiones autónomas que se autogobiernan a nivel jurídico, a nivel económico, y eso yo creo que va en contra, si bien genera en las palabras de Ruiz, más representación, porque para ellos le encanta ese tema de, como de que la representación local, la representación directa destruye la democracia representativa de un Estado-nación. Entonces, yo creo que el proyecto de nueva constitución va en contra de una democracia liberal entendida como una democracia representativa, bicameral, con contrapeso, lo que hace una fragmentación radical. Más que generar contrapeso, lo que genera es una anarquía, son islas que van a pelear entre ellas por hegemonía y genera caudillo, que quizá para Ruiz sea más representativo, pero en el fondo lo que generan son caudillos que destruyen la democracia en el fondo. Entonces en el largo plazo es profundamente antineoliberal en ese sentido. Perfecto, gracias Pablo. Le doy la palabra de nuevo a la Bettina. Bueno, muchas gracias Pablo por tu excelente presentación. Yo creo que hay muchos temas todavía que uno puede seguir leyendo, investigando. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy día y en las dos últimas charlas anteriores también. Gracias Morín por la organización y bueno, lo esperamos en un próximo ciclo analizando temas de la contingencia y tan relevantes para el trabajo que desarrollamos. Así que muchas gracias y les prometemos enviar la presentación a la brevedad. Gracias Sí, bueno, Pablo. muchas gracias por invitarme, ya tienen mi mail, así que si alguien está interesado en profundizar estos temas, mándenme un mail personalmente, yo feliz respondo. Así que muchas gracias por invitarme, Bettina, muchas gracias a Maurín y al grupo del IDE, así que ojalá puedan invitarme la próxima vez con Lucía para conversar de mi libro. De todas maneras, muchas gracias, que estén muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao, que estén bien.